El 26 de abril de 1986, ocurrió el peor accidente nuclear de la historia en la planta de Chernóbil. Un reactor explotó, liberando una nube radiactiva que viajó por Europa, causando devastación y muerte. Pero dentro de las ruinas del reactor, se formó algo casi inimaginable, una masa de material nuclear fundido conocida como el pie de elefante. ¿Qué es exactamente esta masa radiactiva? ¿Por qué es tan peligrosa? ¿Y cómo es que, después de más de 35 años, sigue siendo una de las sustancias más letales del planeta? Hoy te llevaré al corazón del desastre de Chernóbil para descubrir la historia detrás del pie de elefante, cómo se formó, por qué se le llama así, y qué significa para el futuro de la energía nuclear. Prepárate para un viaje a uno de los lugares más peligrosos y misteriosos de la Tierra. El 26 de abril de 1986, la planta nuclear de Chernóbil, ubicada en Ucrania, entonces parte de la Unión Soviética, fue escenario del peor accidente nuclear de la historia. Durante una prueba de seguridad mal ejecutada, el reactor número 4 explotó, liberando una cantidad masiva de material radiactivo en la atmósfera. Esta explosión marcó un antes y un después en la percepción mundial de la energía nuclear, ya que la radiación afectó no solo a Ucrania, sino a varios países europeos. La explosión fue causada por un aumento repentino de energía en el reactor, lo que generó una serie de fallos que culminaron en la liberación de material nuclear. Las personas cercanas a la planta recibieron dosis letales de radiación, y en los días siguientes, miles de personas fueron evacuadas. Pero el verdadero peligro no terminó con la explosión. Dentro del reactor, una mezcla extremadamente peligrosa de materiales estaba en proceso de formación, el pie de elefante. El pie de elefante se formó como resultado de la fusión del núcleo del reactor. Esta masa, que recibió su nombre por su textura y forma, es una de las sustancias más radiactivas jamás descubiertas. Su creación fue un proceso complejo que involucró el colapso total del reactor y la interacción de varios materiales a temperaturas increíblemente altas. A pesar de su apariencia inofensiva, es una de las masas más letales en la Tierra. Cuando el reactor número 4 explotó, el núcleo, compuesto principalmente por uranio y grafito, comenzó a fundirse debido a las temperaturas extremas. En un reactor nuclear típico, las barras de combustible están rodeadas por un moderador, en este caso grafito, que controla la reacción en cadena. Sin embargo, cuando el reactor de Chernóbil explotó, las barras de control se rompieron y el grafito comenzó a arder. La fusión del núcleo generó temperaturas superiores a los 2,000 grados Celsius, derritiendo todo lo que estaba en su entorno. El combustible nuclear fundido, junto con otros materiales del reactor, se filtró hacia los niveles inferiores del edificio. A medida que avanzaba, esta mezcla interactuaba con el concreto, el acero y otros elementos, formando lo que se convertiría en el pie de elefante. Este flujo se detuvo eventualmente, enfriándose lo suficiente como para solidificarse en una masa negra, vidriosa y extremadamente densa. El pie de elefante está compuesto por una mezcla de dióxido de uranio, carburo de silicio, óxidos metálicos y grafito. Estas sustancias se fusionaron durante el accidente para formar una especie de vidrio cerámico radiactivo. Este material es tan denso y pesado que se estima que una porción del pie de elefante pesa varias toneladas. Su nombre, como se mencionó antes, proviene de su apariencia. Los científicos que vieron la masa notaron que su textura rugosa y su forma inusual se asemejaban a la piel y la pata de un elefante. Pero esta no es una simple formación de roca fundida, es una de las sustancias más radiactivas que existen. Inicialmente, la radiación cerca del pie de elefante era tan intensa que las personas no podían estar cerca de él durante más de unos minutos sin recibir una dosis letal de radiación. Los primeros exploradores que ingresaron al sótano donde se encontraba la masa utilizaron equipos de protección pesados y avanzados, pero aún así, la radiación fue peligrosa. Se estima que, en los días posteriores a su formación, la radiación emitida por el pie de elefante era suficiente para matar a una persona en solo 300 segundos. El descubrimiento del pie de elefante no fue inmediato. Durante los primeros días y semanas posteriores al accidente, el foco principal de las autoridades soviéticas fue contener la radiación que seguía emitiéndose desde el reactor destruido.
Equipos de emergencia conocidos como liquidadores fueron enviados a sellar el reactor y limpiar las áreas circundantes. No fue hasta varios meses después del accidente que los científicos soviéticos comenzaron a explorar las profundidades del reactor. Descendieron al sótano donde el combustible nuclear había fluido, temiendo lo peor. Allí, descubrieron la masa radiactiva que había formado el pie de elefante. Para documentar el descubrimiento, tomaron fotografías y usaron equipos de medición de radiación avanzados. Una de las imágenes más conocidas de esta exploración es la de un científico que posó frente al pie de elefante, un momento histórico en la investigación del desastre de Chernóbil. Aunque la fotografía fue tomada en condiciones extremadamente peligrosas, es un testimonio visual del nivel de destrucción causado por el accidente. Los primeros investigadores que se acercaron al pie de elefante enfrentaron radiaciones tan altas que los equipos electrónicos, incluidas las cámaras, se dañaron. A pesar de las gruesas capas de protección, los exploradores solo podían pasar unos minutos cerca de la masa antes de tener que retirarse. Los niveles de radiación eran tan altos que podían descomponer los materiales de los trajes protectores. Uno de los principales desafíos de los investigadores fue cómo medir con precisión la radiación sin estar expuestos directamente. Utilizaron vehículos controlados a distancia y otros dispositivos robóticos, pero muchos de ellos fallaron debido a las altas dosis de radiación. Sin embargo, finalmente lograron obtener suficiente información para comenzar a comprender la composición y el comportamiento de esta masa radiactiva. El análisis del pie de elefante reveló algunas sorpresas. Aunque la masa estaba emitiendo radiación extrema, los científicos descubrieron que la cantidad de uranio en ella era mucho menor de lo que se esperaba. Gran parte del uranio se había descompuesto o se había evaporado durante el colapso del reactor. A pesar de esto, el pie de elefante seguía siendo increíblemente peligroso. A medida que los años han pasado, el pie de elefante ha cambiado. Inicialmente, la masa era extremadamente caliente, pero con el tiempo, la radiación y el calor han disminuido. Hoy en día, el pie de elefante sigue siendo radiactivo, pero ya no representa el mismo nivel de peligro inmediato que en los primeros días posteriores al desastre. Una de las características más interesantes del pie de elefante es que, aunque su radiación ha disminuido, su estructura física se ha mantenido sorprendentemente estable. Los científicos que han regresado a Chernóbil para estudiar el área notaron que el pie de elefante todavía conserva su forma original, a pesar de las condiciones extremas a las que ha estado expuesto. Aunque los niveles de radiación han disminuido, el área alrededor del reactor sigue siendo extremadamente peligrosa. La planta de Chernóbil fue sellada en un sarcófago de acero y concreto, lo que ha ayudado a contener la radiación. Sin embargo, el acceso a las áreas donde se encuentra el pie de elefante está severamente restringido. Solo unos pocos científicos tienen permiso para ingresar y realizar estudios limitados. El pie de elefante es un recordatorio impactante de los peligros inherentes a la energía nuclear cuando no se maneja correctamente. Este fenómeno ha proporcionado a los científicos una gran cantidad de información sobre cómo los materiales nucleares se comportan en condiciones extremas y ha influido en los procedimientos de seguridad en la industria nuclear. El accidente de Chernóbil cambió para siempre la percepción pública de la energía nuclear. Mientras que antes del desastre muchos gobiernos y personas veían la energía nuclear como una fuente de energía limpia y eficiente, el accidente mostró los peligros catastróficos que pueden ocurrir si algo sale mal. El pie de elefante es una manifestación física de ese peligro. ¿Qué nos enseña el pie de elefante? A más de 35 años del desastre, el pie de elefante sigue siendo un símbolo del inmenso poder de la energía nuclear y de las terribles consecuencias cuando ese poder se descontrola. También es un recordatorio de la resiliencia de la ciencia, ya que los investigadores han trabajado incansablemente para estudiar y mitigar los efectos del accidente, incluso cuando enfrentan riesgos significativos. El futuro de la energía nuclear está lleno de desafíos y preguntas sin respuesta. Chernóbil nos enseñó la importancia de la seguridad, la planificación y la transparencia en la gestión de instalaciones nucleares. Hoy en día, la tecnología ha avanzado y las plantas modernas son mucho más seguras, pero el pie de elefante sigue siendo un testimonio vivo de lo que puede suceder cuando la tecnología falla. Con el tiempo, la planta de Chernóbil se ha convertido en un símbolo de advertencia y una lección que la humanidad no puede olvidar. Al final de este viaje por la historia del pie de elefante,
es importante reflexionar sobre el equilibrio entre los beneficios y los riesgos de la energía nuclear. Aunque tiene el potencial de reducir las emisiones de carbono y proporcionar energía a millones de personas, su mal manejo puede resultar en desastres devastadores. Chernóbil sigue siendo un recordatorio de los enormes costos que pueden surgir cuando no se toman las precauciones adecuadas. El pie de elefante es un fenómeno único en la historia de los accidentes nucleares y un símbolo del inmenso poder destructivo que puede liberar la energía nuclear. Aunque hoy en día sigue siendo una amenaza, también es una fuente de estudio crucial para la comprensión de los materiales radiactivos y cómo controlarlos. A medida que la humanidad avanza hacia el futuro, con nuevas tecnologías y una mayor comprensión de la energía nuclear, Chernóbil y su pie de elefante nos recuerdan la importancia de aprender de los errores del pasado para evitar que se repitan.